de derivación, como por ejemplo qué significa que una función sea derivable, y vamos a trabajar con 3 ejemplos de funciones que van a ser continuas en un punto pero no derivables en ese punto. Entonces digamos cuáles reglas básicas de derivación tenemos varias. Ya tenemos la regla de la potencia que podemos usar sin ningún problema. Cualquier problema que ahora tengan con regla de la potencia, simplemente pueden derivar esta función. Recuerden que esta potencia tiene que ser siempre constante. Entonces la derivada es la potencia por una nueva función potencia, pero el grado de esta función potencia va a ser un grado menor respecto a la función original. Entonces, si entre límites tenemos una propiedad de que si estamos calculando el límite de f más g cuando x tiende a, eso es igual al límite de f cuando x tiende a más el límite de g cuando x tiende a. Y como tenemos esa propiedad de límite y una derivada se define en términos de límites también, entonces si en algún momento tienen 2 funciones que conocen la derivada por separado y quieren calcular la derivada de esta suma, simplemente derivan cada función y la suman. Entonces esta es la que se conoce como la regla de la suma o de la diferencia. Entonces si conocen f de x más g de x, o incluso si quieren hacer una diferencia, entonces digamos a qué es igual esta derivada. Derivamos la primera función y luego sumamos o restamos la segunda función. Entonces esta regla es tan intuitiva que muchas veces ni siquiera nos percatamos que la estamos usando. Pero esa propiedad van a ver que siempre la tenemos, digamos, no solo con límites ni con derivadas, sino que también incluso la vamos a tener con integrales. Otra que es sumamente conveniente es la regla del múltiplo constante. Si estamos multiplicando una función por una constante y queremos encontrar la derivada de una constante por una función, simplemente derivamos la función y multiplicamos esta función por la constante que está multiplicando la función. Entonces estas reglas son sumamente básicas. No es necesario andar diciendo, bueno, por la regla de la suma o la regla del múltiplo constante, sino uno solo deriva las funciones sin percatarse de estas reglas. Entonces sigamos trabajando con ejercicios de derivación. ¿Cuál sería un ejemplo de del múltiplo constante? ¿Cuál es la derivada de 5 por x a la cuarta? Ajá. 5 por 4 por x al cubo. Entonces, por eso que hay veces que estas reglas ni siquiera me gusta mencionarlas, porque digamos ya ustedes de manera inconsciente utilizan estas reglas, pero, en fin, ¿qué pasó? Vamos a ver derivación implícita. Sí, pero todavía... O sea, pues para el parcial... No, ya no nos da tiempo, imposible. Excelente. Imposible dar ahorita derivación implícita. Y aquí tengo un problema interesante, pero que tiene una solución bien fácil. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Sí, todas son constantes. Entonces la derivada de esta es 0. La derivada de esta es 0 también. Este 10 a la e también es un número constante. Y este logaritmo también es un número constante. Entonces sumo las derivadas de cada una de estas funciones constantes. Entonces aquí obtengo que la derivada de esta función es 0 porque a de x es una función constante. Pero aquí digamos tenemos otros problemitas. 1 a la 5 por x a la 60 más 8 x a la 4, y vamos a poner aquí un menos x solo por poner algo. Entonces, ¿cómo derivamos esta función? Vamos encontrando cada una de estas derivadas y luego las sumamos o las restamos.
Entonces aquí sería igual a la derivada. 12x a la... Ajá. Sí, aquí ya simplificaron, sí. 12x a la 59 o 60. Ah, ¿qué pasó, Marlon? Ahí te están... Están haciendo bullying. Sí. 32x cubo. Sí, menos 1. Entonces observen aquí que sin percatarnos ya estamos usando aquí estas dos reglas en conjunto. En esta primera encontramos la derivada de x a la 60 y la multiplicamos por la constante 1 sobre 5. Luego le sumamos la derivada de esta función y por último le restamos la derivada de esta función. Entonces estas reglas son sumamente básicas y la idea es que puedan hacer estos problemas sin percatarse tanto de estas reglas. Ahora, con las reglas que sí tenemos que percatarnos un poco es, por ejemplo, cuando quiero encontrar la derivada de un producto de funciones o de un cociente de funciones. Entonces, digamos, con esta función que vamos a tener ahora para su derivada. Un séptimo, regla de la cadena. Bueno, hay una forma más fácil. Ahorita lo que podemos hacer es, ¿por qué no reescribimos estas dos funciones potencias? 9 séptimos de Sí. x a la... Ajá, y luego este otro, ¿qué sería? Esto es 1 dividido X a la... 1 medio, que lo puede... Sí, a la menos 1 medio, entonces más x a la menos 1 medio, y este más x a la e ya está en términos de una función potencia, solo que es una función potencia cuyo exponente es e. Entonces ya con esto ya puedo derivar la función, ya que sería igual a la derivada. 9 séptimos Ujú, de x ujú. a la... 9 séptimos menos 7 séptimos es 2 séptimos. Digamos, aquí solo hay que restar estos exponentes. Entonces esto es igual a 9 menos 7 dividido 7, 2 séptimos. Y luego con esta otra, ¿cuál es su? Ujú. Negativo. Ajá. Sí, a la menos 3 medios. Y este último, ahí si no, no se puede simplificar, entonces aquí apliquemos la regla tal como nos la dan. Pero es... Ajá. E por x, o sea, no es e a la x, sino es e por x y x a la e menos 1. Entonces esta regla se aplica tal como nos la dan. Entonces ahorita, digamos, van a tener varios ejercicios en el laboratorio de reglas de derivación, pero ya el laboratorio está incluyendo problemas que involucran la regla del producto y la regla del cociente. Entonces ahorita vamos a empezar a trabajar con la regla del producto y la regla del cociente. La regla del producto se puede mostrar por medio de derivación logarítmica, entonces en algún momento podemos hacer ese ejercicio solo por curiosidad. Pero la idea de la regla del producto es que si tengo dos funciones cuya derivada conozco, digamos una función u y una función w, y quiero encontrar la derivada de esta función, entonces aquí lo que voy a hacer es que esto no va a ser igual a la derivada de u por la derivada de w, sino va a ser igual a la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda. Sí. Entonces esta regla sí es necesario que la invoquemos porque no es tan intuitiva como nosotros pensamos. Incluso vamos a ver que en el tema de integración, cuando tengamos que integrar un producto de funciones, ¿sí? El equivalente de la regla del producto en integración va a ser lo que se va a conocer como integración por partes. Entonces aquí simplemente vamos derivando cada una de estas funciones y después juntamos cada una de estas funciones. Como pueden ver, la regla del producto, la derivada resultante va a ser una función mucho más complicada. Entonces si en algún momento uno quiere volver a derivar esta función, entonces ahora vamos a tener que derivar un producto de dos funciones. Entonces ahorita vamos a hacer unos cuantos ejercicios con esta regla. Ahora aquí hay una función que no la hemos usado mucho, pero les voy a proporcionar la regla de derivación. Después del examen parcial el día martes, mi objetivo es empezar a hablar de la función exponencial y
cuál es su gráfica, qué asíntotas tiene y terminar con la derivada de la función exponencial. Entonces la función exponencial tiene una derivada sumamente fácil. La derivada de e a la x es simplemente e a la x. Y esto solo lo estoy proporcionando ahorita porque primero ya lo conocen y segundo, la regla del producto es más importante usarla como cuando por ejemplo uno tiene funciones que no se pueden simplificar. Entonces digamos por ejemplo seno es otra que si uno quiere encontrar la derivada de x por seno de x solo se puede hacer por producto, pero si uno quiere encontrar la derivada de x por x más 1 al cuadrado, si uno quiere evitar la regla del producto se puede evitar y entonces uno puede expandir el producto notable, multiplicarlo por x y luego derivar cada uno de esos términos, pero la regla del producto es más importante con funciones como esta. Entonces ahorita vamos a trabajar con estas reglas de derivación que se las voy a dar como dadas y vamos a hacer problemas un poquito más interesantes. Entonces en este digamos por ejemplo aquí si quieren no es necesario que utilicen la regla del producto, pueden expandir y después derivar. Entonces digamos aquí cuál prefieren usar, simplificar o utilizar la regla del producto. Sí, entonces miremos cómo es la regla del producto. Entonces identificamos las dos funciones que conforman el producto, una función u y una función w. Entonces cada una de estas las voy derivando por separado. Entonces empiezo derivando la función u. Entonces esto es 3x al cuadrado más 1. Entonces aquí tengo u' por w. Sí, 3x más 1. Entonces este es w. Pero aquí tengo que seguir continuando. Entonces aquí ahora tengo que copiar el u tal como me lo dan. X al cubo más x por w'. Entonces la derivada de w' es simplemente 3. Y podemos dejar así esta respuesta porque aquí vamos a ver otra serie de problemas donde sí nos va a valer la pena simplificar la función antes que derivarla. Entonces aquí digamos si hacen todo el álgebra al final van a encontrar una simplificación como esta que es significativa pero no es tan impactante como otros problemas que vamos a ver a continuación. Entonces digamos ahora tenemos este segundo problema, x al cuadrado por e a la x. Entonces aquí si no podemos simplificar esto, tenemos que derivar primero una función. Sí. Sí, es que aquí trabajan demasiado rápido. Entonces digamos derivamos la primera función 2x, la multiplicamos por la segunda función tal como me la dan. Y luego sumamos la primera función x al cuadrado y la multiplicamos por la derivada de la segunda función. Ahora aquí en este caso es e a la x. Entonces u por w'. Entonces hagamos un último problema de estos de la regla del producto. Aquí les vamos a hacer algo. Vamos a hacer un problema interesante. X al cuadrado por seno de x por e a la x. Ahora aquí digamos la regla del producto está pensada para un producto de dos funciones, pero también se puede utilizar para un producto de tres funciones o incluso un producto con un mayor número de funciones. Entonces para derivar esta función con que es un producto de tres funciones, ¿qué podemos hacer? Sí, por turno, sí. Sí, podemos hacer un relevo o en todo caso, si todavía no conocen esta regla del relevo, lo que pueden hacer es, agrupemos este producto de tres funciones como un producto solo de dos funciones. Entonces hago aquí u por w. Entonces en un primer paso voy a decir que la derivada de esta función es igual a la derivada de x al cuadrado, sí, por seno de x, y voy a dejar aquí la notación de prima para decir, voy a dejar pendiente todavía la derivada de este producto. Entonces copio la segunda función tal como me la dan, u' por w, y luego sumo más la primera función tal como me la están dando y luego por la derivada de la segunda función que es e a la x.
Entonces aquí avancé un montón. Entonces aquí lo que estoy haciendo es una aplicación consecutiva de la regla del producto. Entonces aquí ya me voy a derivar x al cuadrado por seno de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Sí, 2x por seno de x más x al cuadrado, pero ahora derivo seno, y la derivada de seno es la función coseno. Entonces todo eso lo puedo multiplicar por e a la x. Si quieren, digamos, voy a distribuir el e a la x para tener tres términos, y luego más x al cuadrado seno de x por e a la x. Entonces, digamos, ya algunos de ustedes me habían comentado que la mejor forma de utilizar esta regla es que se van alternando con las derivadas de cada una de las funciones que conforma el producto. Entonces, en algún momento lo que pueden hacer es lo siguiente: u por b por w. Entonces, para derivar este producto, miremos qué pasó. Consideré este producto v', la derivada de este u por b. Sabemos que la derivada de u por b es igual a u' por b por w más u por b' por w. Entonces aquí encontré, digamos, la derivada de u por b' por w. Y luego, digamos, si calculo la derivada de u por b por w, pero ya derivando esta primera parte y solo me queda pendiente derivar la segunda función, escribo, digamos, más u por b por w'. Entonces observen que es lo interesante, que si ya simplificamos este resultado, vemos como que la derivada se está alternando. Entonces primero derivo la primera función, después derivo la segunda función y después derivo la tercera función, y multiplico por el resto de funciones sin derivar. Entonces vamos derivando cada función uno por uno. Y se multiplíquela por el resto de funciones. Pero todo esto se debe porque, digamos, en un primer paso hicimos u por b' por w más u por b por w'. Entonces, si expandimos esto, tenemos esto resultante. Entonces aquí, digamos, tenemos un montón de problemas interesantes. Pueden ver realmente dónde está la mayor aplicación de la regla del producto, pero también, digamos, como posiblemente ya han de conocer ustedes, incluso quienes tuvieron el placer de hacer el examen final de este curso, en algún momento se toparon con problemas de derivación donde como que nos convenía simplificar antes de utilizar la regla del producto para evitarnos complicaciones. Entonces, varias veces vamos a tener lo siguiente: vamos a tener que en algunos problemas es preferible simplificar la función antes de utilizar la regla del producto. Entonces, para lo que como la mayoría de ustedes tiene hoy parcial de Mate 101, les va a gustar este repasito de álgebra que vamos a hacer hoy. Lo único que no entendí es por qué forzamos doble, o sea, lo podemos haber hecho bien solo con la u' y con la b, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay un producto de tres funciones. Ya. Sí, es que lo que pasa es que este producto de tres funciones empieza como un producto de dos. ¿Y se puede trabajar de otra manera, ese producto de tres funciones? Bueno, la otra manera es como lo hicimos aquí, que agrupamos esta como un producto de dos funciones, dejamos pendiente este producto, y luego por e a la x más x al cuadrado y derivar la tercera función, y ya luego en un segundo paso podías derivar este producto. Sí, está bien, sí. Cualquiera de estos, digamos, se puede escribir como un producto de dos funciones, o se puede utilizar esta como regla extendida del producto, que es como un relevo, donde vas derivando cada función una por una. Creo que es mejor considerarla como dos funciones. Entonces pueden considerar. Nunca lo había hecho yo. Sí, pueden considerarla como dos funciones. Entonces aquí hay una forma 1
y la forma 2. Yo creo que a Mauricio le gustó la forma 2. Cualquiera de estas formas es correcta. Incluso tal vez vamos a agregar otro problema con un producto más para ver cómo la trabajaríamos. Entonces digamos aquí tenemos, ok, que hacer un poquito de repaso de álgebra. Entonces vamos a tener aquí una función f3 de x es igual a x a la 1/3 por 2 por x a la 2/3 más 4 por x a la menos 1/3. Y aquí solo voy a decirles que esta función se define en x es igual a 0. Muy bien. Entonces ahorita, ¿qué regla quieren utilizar para derivar? Bueno, pero es que aquí el problema es que no podemos hacer suma porque aquí tenemos un producto de dos funciones. No podría como que simplificar. Sí, podemos simplificar. ¿Cómo la simplificarías, Mauricio? Simplificando cada... Sí. la del X. Podemos multiplicar este término por este. Puede primero derivar lo que está en pared, puede multiplicar ese resultado por la otra. Sí, podrías hacer una regla del producto, pero lo que pasa es que la simplificación te va a quedar un poco fea. Entonces ahorita lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Por qué no multiplicamos cada una de estas funciones por x a la 1/3? Entonces esta función por esta función, sumo los exponentes, 1/3 más 2/3 me da 3/3 o 1. Entonces aquí tengo 2 por x. Y luego, ¿qué sucede con el segundo término? ¿A qué sería igual? 4. Sí. ¿Por qué solo 4? Porque esas dos potencias se cancelan entre sí. X a la 0 es 1. Ajá, x a la 0 es 1. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Sí, simplemente 2. Sí, mucho más fácil. Entonces, digamos, Boris en algún momento preguntó, ¿puedo utilizar la regla del producto? Sí, se puede usar la regla del producto. Sí. Lo único es que aquí sí vamos a simplificar la derivada resultante, porque como tenemos un resultado tan bonito que la derivada simplemente es 2. Entonces se puede usar también la regla del producto. f3' de x. Entonces muy bien, empecemos. ¿Cuál es la derivada de la primera función? 1/3 por x a la... Menos 2/3. Porque sí tengo que hacer 1/3 menos 3/3. Luego por la segunda función, que la escribo tal como está. Ustedes observen, esto es un bonito ejercicio de álgebra. Luego más es ajá, x a la 1/3 por 4/3 de x a la... 4, ajá, 4/3, sí, gracias. 4/3 porque tengo que multiplicar por el exponente. A la menos 1/3 más menos 4 menos 4/3 sí, x a la menos 4/3. Muy bien. Entonces eso lo voy a trasladar ahorita como problema de mate 101. Tienen que simplificar la siguiente expresión. Entonces, ¿cómo podemos simplificar la siguiente expresión? Tengo que multiplicar, que desarrollar cada uno de estos productos y simplificarlos. O sea que por lo menos aquí tengo una gran ventaja. Este término por este término se cancela. Sí, nos queda 2/3. Entonces este por ese nos da 2/3. Pero ahora, ¿cuánto nos da 1/3 de x a la menos 2/3 por este otro? 4/3 por x a la... Ajá. menos 4. Sí, más 4/3. Bueno, menos 2/3 menos 1/3 es igual a menos 3/3 y menos 1, sí. Ustedes creen que qué horrible esto, pero ahí vamos poco a poco. Entonces luego multiplicamos estos dos. ¿Qué sucede cuando multiplico estos dos? 4/3. Sí, se cancela y solo nos queda el 4/3. Buenas noticias, parece que aquí ya tenemos el número 2. Entonces, si nos anticipamos a este problema, esperaríamos que este término se cancele con el último término que tengo que realizar la multiplicación. Entonces, x a la 1/3 por x a la menos 4/3 es igual a menos 4/3 menos 4 menos 1, sí.
Entonces ya observen qué pasa acá, se cancelan estos. 2 tercios más 4 tercios es igual a 6 tercios. Y esto es igual a 2. Entonces solo necesito saber, digamos, si alguien de ustedes experimentó una dificultad realizando estas multiplicaciones. Si es así, se me da con la mierda. Dicen, en el final había un problema que era un logaritmo no sé qué por no sé cuánto elevado. Ah, sí, ahí había que utilizar propiedades de logaritmos. Ahorita por el momento no, porque no hemos visto las derivadas de logaritmos. Entonces ahorita el primer parcial están a salvo con... Pero esperad. Espérate que te está esperando ese problemita. Mira, pues, total de 15 puntos en el parcial. Pero tenemos esta otra, yo creo que algo así han visto en Mate 101, digamos, cómo simplificamos este producto. Esa no es una diferencia de cubos. Casi, Casi, ya ves, no es diferencia de cubos, sino es diferencia de polinomios de grado 4. Entonces lo que vas a ver es que los únicos términos que te sobreviven son este x a la cuarta y este menos 81. Ese no lo Ah, es que a la cuarta no la hemos visto usted. No, pero aunque no la miremos podemos... Ni aquí. ¿Por qué no realizamos la multiplicación de término por término y vemos cómo se van cancelando los términos? Entonces x a la cuarta, luego este por este. ¿Cuánto es 3 a la cuarta? Es 3x al... Sí, 3 a la cuarta es 81, ajá. 3x al cubo, más 9x al cuadrado. ajá. Más 27x. Sí, más 27x, aquí vamos a usar otro. Y aquí solo para que se mire bien bonita la cancelación, este otro lo voy a multiplicar, pero voy poniendo estos términos aquí abajo para que miremos cómo se van cancelando. 3x al cubo. Nítido, se cancela, ve. 3x al cuadrado. Menos 9. Menos 9. Ah, claro. Es que Cristian me tapó el 3. Sí. Menos. Menos 27x. Ujú. Y... O lo pueden dejar como menos 27 por 3. ¿Por qué lo vamos a dejar como menos 27 por 3? Porque a la hora de derivar, como esto es una constante. Es 0. Sí. Me llega. Antes observen qué bonito, porque aquí cuál es la derivada de esta función. 4x al cubo. Entonces, yo creo que así había uno en el examen final. Bueno, en cierta forma. En cierta forma, digamos, si uno es disciplinado con su álgebra, sí es un problema fácil, pero si en algún momento, digamos, quieren utilizar este problema con la regla del producto y después quieren simplificarlo, bienvenidos a un problema sumamente complicado. Entonces, si no simplifican, van a tener, ok, la derivada de la primera función es 1 por la segunda función más x menos 3 por la derivada de la segunda función. 3x al cuadrado más 6x más 9. Y aquí tienen para divertirse. Sí, esto sería que la regla del producto no es recomendable. La regla del principio era puesto x a la cuarta menos 3 a la cuarta. Ah, también, ajá. Sí, por supuesto, pueden. Incluso en algún momento estas fórmulas como estas se utilizan para determinar fórmulas de interés compuestos o de anualidades, qué sucede si van depositando en una cuenta una cantidad fija cada cierto tiempo y quieren determinar cuánto tienen al final de cierto tiempo. Utilizan una fórmula bastante similar a esta. Entonces, continuemos. Vámonos ahora a la regla del cociente. La regla del cociente es otra que se puede comprobar con derivación logarítmica, pero ahorita como la vamos a trabajar es de la siguiente manera, y lo bueno es que aquí tengo un acrónimo bien bonito. Entonces voy a denotar la función de arriba por medio de la letra A, y luego la función de abajo la voy a denotar con la letra B, solo para referirme arriba dividido abajo. Entonces A es la alta
o la función del numerador, y b es la función baja. Entonces lo bonito es que cuando utilizo esta notación, la regla, aquí tenemos un recurso mnemotécnico para la regla del cociente. Derivo la primera función por la segunda función, bastante similar como empezamos la regla del producto. Y luego menos la derivada de la segunda función por la primera función. Entonces aquí pueden ver, digamos, ABA y el apóstrofe está entre cada una de estas letras, dividido b al cuadrado. Entonces, escrito de esta forma, esta se conoce como la regla ABA b cuadrado. Y aquí, digamos, tengo varias advertencias para ustedes. Desafortunadamente, con la regla del producto, con la regla del producto tenían la fortuna que si derivaban primero la segunda función y después la multiplicaban por la primera, ahí el resultado no cambiaba, porque f' por g más f por g' es igual a f por g' más f' por g. Pero aquí desafortunadamente el orden sí importa, porque una diferencia no es conmutativa. Entonces aquí si empiezo derivando la segunda función, mi resultado va a estar incorrecto. Entonces aquí, digamos, de observaciones tenemos que el orden de los factores sí importa en una diferencia. Entonces aquí no vamos a tener que a' por b menos b' por a es igual a b' por a menos a' por b. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta regla. La segunda observación que tengo, como pueden ver, la regla del cociente va a complicar la función resultante de manera significativa, porque no solo el denominador se eleva al cuadrado, sino que el término que vamos a tener en el numerador posiblemente va a ser un término que vamos a tener que andar simplificando con cierta regularidad. Entonces la derivada resultante usualmente es una función más complicada. Posiblemente en algunos problemas, cuando ya miremos la regla de la cadena, digamos, por ejemplo, si quieren encontrar la derivada de 1 dividido x más 1, es más fácil utilizar una regla de la cadena que utilizar una regla del cociente. Entonces, varias veces tal vez les va a convenir más, por ejemplo, para derivadas de este tipo, derivadas de 1 dividido f de x, les va a convenir de que escriban mejor esto como la derivada de esta función a la menos 1, y luego nos vamos con una combinación de la regla de la potencia por la derivada de la función interior. Entonces aquí usamos cadena y aquí utilizamos cociente. Ahorita por el momento no va a haber cadena en el examen, eso hasta el segundo parcial. La derivada de e a la x puede sacar de una cadena. E a la x, no, e a la x, esa solo se puede encontrar por definición de derivada. Por ejemplo, Por eso e a la 2x. E a la 2x sí es cadena, sí. Sí. Sí, e a la 2x es la derivada de la función exponencial, es e a la 2x por la derivada del exponente. ¿Y cuál es la derivada de 2x? 2. Sí, 2. Entonces esa derivada sería 2 por e a la x. Pero ahorita no quiero todavía tocar con estas reglas de derivación, pero sí, digamos, la idea es que si tienen una regla de la cadena, tienen 2x, la derivada del exponente, por la derivada de la función externa, pero como esa es la función exponencial, eso lo escribo como e a la x al cuadrado. Pero digamos, por ejemplo, si quieren ver un problema interesante de esta regla, donde les conviene más la cadena que el cociente, es, por ejemplo, A mí me acuerdo un problema que me costó que era e a la x, a la x. por ejemplo, este problema. Desde este problema aquí podemos utilizar la regla del cociente. Incluso ahorita quitemos este cubo, dejémoslo solo como un x al cuadrado más 1.
Entonces, digamos, aquí podemos utilizar la regla del cociente, pero como pueden ver, esta regla del cociente es muy engorrosa. Entonces, en algún momento van a preferir, no, ¿por qué mejor no encontramos la derivada de x al cuadrado más 1 a la menos 1? Entonces, digamos, ¿a qué es igual esta derivada? Menos 1, ajá, menos x al cuadrado más 1 a la menos 2. Y luego, ¿qué me falta? La derivada de la función interior. 2x. Entonces, como pueden ver, esto es más fácil que utilizar la regla del cociente. Entonces, la regla del cociente es la regla más difícil de todas las reglas básicas de derivación. Y como tuvimos también problemas con la regla del producto, va a haber en algunos casos que es preferible simplificar el cociente antes de derivar la función. Entonces, empecemos trabajando problemas de la regla del cociente. Y aquí tenemos un montón. Cadena no vamos a ver, Cristian. Por el momento hoy no, es que es demasiado, es que si no. Qué necio que hace el segundo parcial. O sea, si quieren un paso más intenso, bueno, pues ponemos ahí. Si dejaras el teléfono un rato, hubieras escuchado que te hace un parcial. Y aquí sí vamos a simplificar las funciones. Primero familiaricémonos con estas derivadas. Bueno, yo creo que aquí esa es la parte donde les está yendo mejor. Entonces, empecemos con la derivada de esta función. Aquí claramente tenemos un cociente. Sí, entonces aquí es la regla A. Entonces aquí tengo A dividido B, la derivada sería A. Estas se las puedo poner, pero yo lo pondría como grafiquemos esta función. No, es que esta es bonita de graficar. El dominio son todos los reales. Va a tener un máximo o mínimo relativo, posiblemente en x es igual a 0. Tiene asíntota horizontal de 1. Ese es un bonito problema para graficar. Entonces empecemos derivando. Ok, tengo que empezar derivando el numerador. La derivada del numerador es 4x por x al cuadrado más 4 menos 2x, sí, porque ahora derivo el denominador por 2x al cuadrado dividido todo el denominador al cuadrado. ¿Lo expandimos o lo No, esto lo pueden dejar así al cuadrado. Pero donde sí me refiero a simplificar es este denominador. Este denominador, el numerador. El numerador sí es necesario que lo simplifiquemos, porque pueden ver que algo que nos puede interesar de esta función es cuando la derivada de esta función es igual a 0. Entonces miremos aquí que sucede. 4x al cubo más 16x y menos 4x al cubo, x al cuadrado más 4 al cuadrado. Y también es cierto que, digamos, les puedo preguntar sobre segundas derivadas y ustedes pueden tener la intuición para decir, sí, la segunda derivada es la derivada de la derivada. Pero como todavía no hemos visto ese tema en el curso, tampoco vendrían segundas derivadas. Aunque yo sé que pueden calcular las segundas derivadas sin ningún problema. Entonces, digamos, aquí cancelo esto y observo que esta derivada es igual a 0 en x es igual a 0. Y aquí incluso tal vez, a ver, ¿a quién ponemos a trabajar aquí? Yo creo que podemos dar que unos 5 puntos en el laboratorio de hoy para la persona que me diga si aquí hay un máximo relativo o un mínimo relativo. Mínimo. Pero ¿por qué no? Es que no, que hay que justificar ahí. Pues, y ustedes saben cómo... Sí. máximo mínimo. Sí, máximo, mínimo relativo o ninguno, porque ahí hay veces que la derivada es igual a 0, pero no tenemos extremo relativo. ¿Otra vez? Vamos a ver, 16. No, ¿Por qué no hay? Pero quiero ver un diagrama de signos ahí, o una segunda derivada o algo.
Si aquí solo hay un número crítico, x es igual a 0. Por eso. No es ninguno. Miren aquí los signos de la derivada. Tenemos 16x y tenemos este denominador que sí. Los dos son positivos. Mínimo, está bien, es porque a la No, izquierda es- 0 es menos y a la derecha de 0 es positivo. El máximo. Sí, No, es mínimo. es mínimo porque dijiste que menos. O sea, a la izquierda de 0, el número es negativo. Ajá. Entonces, menos por más, que de Ajá. es positivo, a menos. Sí. De la derecha de 0 va a dar más y más. Ajá. Y eso, sí, es un mínimo, ajá. Pues yo dije que era un mínimo. Sí, Mauricio tuvo la respuesta correcta, es mínimo. Es mínimo, ajá, sí. Y hasta lo explicó en palabras, entonces eso está re bien. Entonces ya tenemos un tutor para la clase. Entonces, porque este es mínimo. Lorena no da tutoría. O sea, pues. No. No, pero sabían, para evitar conflictos de intereses, ¿quién les puede dar tutorías? Daniel. ¿Y por qué no Lorena? Es que no se puede dar tutorías del curso del cual es auxiliar. Ujú. Estoy mal. Sí. Pues lo arreglamos después. No, pero contacten a Daniel, entonces hacemos un intercambio. Ahorita los dos exámenes, como son a diferente hora, no van a ser comunes. Entonces Daniel les puede dar tutorías en cálculo diferencial y son dos clases separadas. Entonces miremos aquí el diagrama de signos. El denominador siempre es positivo, mientras que aquí en el numerador, si tenemos un número negativo, el numerador es negativo y luego se vuelve positivo a la derecha de 0. Entonces, ¿qué sucede con la derivada? La derivada es negativa a la izquierda de 0 y la derivada es positiva a la derecha de 0. Entonces, una función que tiene pendientes de rectas tangentes negativas es una función que siempre está cayendo. Por aquí pueden ver que las tangentes siempre son negativas. Entonces, ya pasado de 0, las tangentes son positivas, entonces tenemos lo que se conoce como una función creciente. Y como tenemos este diagrama de función decreciente a creciente, este va a ser un mínimo relativo. Se puede decir también que como la derivada siempre es positiva, es un mínimo. Ah, no, la derivada no siempre es positiva. Si la derivada... Bueno, no siempre, no, es positiva como el 16x. O sea, la derivada es mayor que 0. Bueno, aquí no, la derivada es... No, para que sea mínimo, la derivada tiene que cambiar de signo. Tiene que pasar de menos a más. Si la tuviéramos siempre positiva, entonces aquí no habría ni mínimo relativo ni máximo relativo, sino que tendrías una función que crece, se toma una pausa y luego continúa creciendo. Entonces, si no cambia de signo la derivada, ahí no hay extremos relativos, sino habría el famoso punto de inflexión. Es que hay como una, no sé si es la segunda derivada, que... Ah, la segunda derivada, sí, la segunda derivada aquí tendría que ser positiva. Ajá. Sí, pero ¿quién se anima aquí a sacar la segunda derivada de esta función? ¿Por cuántos puntos? ¿Cuál? Quítese, ¿La derivada de cuál? Bueno, tenemos que seguir trabajando, entonces... Ujú. Bueno, ahí traten de sacarla, pero quiero ver análisis de concavidad también. Todo. Se prendió. La cuarta derivada también. Ah, no, eso ya se vuelve. De esa que estás escribiendo. Ah, no, de esta, la segunda derivada, la derivada de la derivada. Ah, Y encuéntrenme ahí los puntos de inflexión y todo. Entonces entreténganse ahí media hora. Una derivada. Entonces ahora calculemos la derivada de esta función. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Sería Derivamos la función de arriba. 9 medios por x a la... Ajá. 7 medios, o pueden escribirla como 3.5 Por porque escrito la tengo que operar. No. bueno, es que hay que derivar, hay que simplificar, o sea, ahí No, pero no indicaba. hay que entretenerse, ahí tienen para entretenerse. Entonces ahora vamos a derivar el denominador, pero con un signo menos. 9 pues también. Ajá. X a las 7 medios por esta segunda función. Medios menos Y luego todo esto dividido x a la 9 medios más 2 al cuadrado.
Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es empezar a hacer algunas simplificaciones. Pueden utilizar el factor común de 9 medios por x a la 7 medios y ver que este término 9 medios se va a cancelar con este. O si quieren pueden multiplicar cada uno de estos términos y luego realizar la suma. Ahí sí que los pasos de álgebra son equivalentes. Entonces aquí les doy libertad de ya sea sacar factor común al principio o sacarlo posteriormente. Yo lo que voy a hacer es que voy a empezar a multiplicar porque observo aquí que 7 medios más 9 medios es igual a 16 medios y 16 medios es igual a 8. Entonces aquí voy a ver que estos dos términos van a ser un x a la 8. Entonces y aquí voy a escribir este como un 4.5. Entonces 4.5 por x a la 8 más 4.5 por 2 es igual a 9. Y aquí sí vamos a tener un x a la 7 medios. Menos este término por este término nos va a quedar un 4.5 por x a la 8. Y luego aquí hay que tener mucho cuidado con este signo porque se va a volver más. Entonces aquí es más 9 por x a la 7 medios. Y todo esto dividido x a la 9 medios más 2 al cuadrado. Entonces observen qué bonito, estos dos términos se cancelan y estos dos se suman entre sí. Pero es un poco de esperarse porque tienen estos dos factores comunes. Entonces 18 por x a la 7 medios dividido x a la 9 medios más 2 al cuadrado. Entonces ahí piensen eso como una pequeña sesión de resolución de dudas de Mate 101. Muy bien, aquí tenemos otro problema. ¿Pueden utilizar la regla del cociente? ¿Simplificar? ¿De x al cuadrado? Sí. ¿A qué se simplificaría esta función? X menos 3. Sí. ¿No viste que ya lo acabamos de hacer? Es 1. Ah, y la derivada, me pueden graficar aquí también esta función y su derivada. Entonces, van a ser bien interesantes. Entonces aquí solo tenemos que indicar que esta función es igual a esta siempre y cuando x no sea igual a menos 3. Porque tenemos que respetar el dominio de esta función. Entonces esta función se simplifica a una línea recta, pero vamos a tener un agujero en x es igual a menos 3. Entonces muy bien, esa es la función. ¿Cuál es la derivada? Sí, 1. Entonces eso es un bonito problema cuya respuesta es 1, pero que posiblemente tengan la tentación, sí, voy a usar aquí la regla del cociente y vamos a simplificar y hacer toda esta álgebra. Y de que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Entonces digamos, ¿cuál sería la gráfica de la función c de x? Aquí tengo menos 0, menos 3 y luego 3,0. Cristian puede realizar un derivado. Cuando termine la... tal vez ahí Lorena Le dice. van a responder más que Goste. Muy bien, ahí va Pietro. Yo sí estoy respondiendo todo. Ok, entonces empecemos. ¿Es esta la gráfica de esta función o no? Después Sí, entonces necesitamos aquí menos 3, sí. Entonces 0, menos 6, aquí hay un agujero. Entonces esta es nuestra c de x. Pero ahora ¿cuál es la derivada de esta función? De esta función c de x. Si la queremos graficar, sí, 1. Entonces ¿cómo la graficaríamos? No, una función constante, porque... Solo que con una pequeña aclaración, como aquí hay un agujero, esta derivada también seguiría siendo indefinida en x es igual a menos 3. Solo porque digamos, si el dominio de la función es todos los reales menos el menos 3, el dominio de la derivada sigue siendo todos los reales menos el menos 3. Entonces la gráfica de esta derivada y la función son simplemente rectas,
pero con agujeros en x es igual a menos 3. Entonces esos son problemas interesantes. Entonces, hagamos otro problema, que este es otro que, no, tal vez vamos a esperar a que regrese Francisco, porque ese sí quiero que lo miren. O sea, Francisco Sosa. Bueno, entonces hagamos ahorita este problema con la regla del cociente, así sin que esta práctica les va a caer bien para el parcial de mate 101. Entonces aquí con regla del cociente. Sí. ¿Y los parciales los revisa usted? ¿Cuáles? Los de mate. No, o sea, los revisa Aníbal. Sí, me van a poner hacer un montón de trabajo. Coordinador. 2x por x más 3 menos x por x cuadrado menos 9. Sí, así menos 1, 1. ¿Cuál es la derivada del denominador? 1, entonces menos 1. Ah, ok. Boris y Moris. Falta expandirlo de Entonces ahora seamos un poco pacientes. 2x al cuadrado más 6x menos x al cuadrado más 9. Entonces observen qué sucede. ¿Sí la tuviste buena, Pietro? No, pero no la expandió. Sí, solo Pero no la expandió. porque tenía el denominador a un exponente 4. Y yo lo estoy expandiendo con muchísimo gusto. Bueno, pero sí que expanda eso a la 4, pero si encontraste, si evaluaste la segunda derivada en x es igual, ¿y cuánto te salió? Ah, perdón, ¿qué? Un número positivo. Ahorita lo que estamos haciendo, Francisco, es este problema, pero con la regla del cociente. Entonces nos queda una derivada bien fácil, 1. Entonces la idea es que aquí también nos tiene que quedar 1. Entonces aquí miremos cómo se va simplificando esta función, x al cuadrado más 6x más 9, y cómo podemos factorizar el numerador. Marlon, ¿Sí? si quiero factorizar este numerador, ¿cómo me quedaría factorizado? Vos puedes, mano. Vamos, Rudy. Eso, tú puedes. X más 3. No, ya le dice la respuesta. Es un trinomio cuadrado. Sí, este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿No queda uno, pues? Bueno, primero te queda x más 3 al cuadrado, dividido x más 3 al cuadrado. Vaya. Entonces este es igual a 1, pero solo incluyamos la restricción de dominio. Entonces observen qué bonito, si utilizan álgebra antes de derivar, resuelven este problema en mucho menos tiempo que utilizar la derivada y después factorizar. Entonces tengan mucho cuidado con estas reglas, son muy poderosas, pero en algún momento van a tener que trabajar de más y no se percatan. Grandes poderes requieren grandes responsabilidades. Entonces tenemos este último, pero yo creo que este último es obvio que cómo tenemos que derivar esta función. Lo único aburrido acá es hacer, digamos, la suma y resta de exponentes. Muy bien. Entonces, ¿cómo derivamos esta función? Lo podemos pasar el denominador como a la menos 1 para que sea más fácil. Podría. No, sumemos los del numerador. Sí, este dividido este dividido este y este dividido este. No se podría sumar los factores. Sí, se pueden restar cada uno de estos exponentes. Entonces aquí es igual 9 medios menos 3 medios. 6 medios. 6, sí, 3, ajá. Este dividido este. Sí, 2 medios, entonces nos queda más x a la 1. Y luego este dividido este. 1, sí. Es que esa respuesta estuvo extraña. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? 3x al cuadrado más... Más 1. Ajá. Y ahí estamos.
Entonces, siempre digamos que puedan ver un poco de álgebra para simplificar la función, traten de hacerlo antes de derivar la función de inmediato. Entonces, vamos a ver qué otros problemas más tenemos aquí. Sí, aquí tenemos unos problemitas de que Marlon tenía unas dudas sobre cómo hacer una regla del producto con 3 funciones, que si podía hacer primero 2 y después las otras 2. Se puede. De que se puede, se puede. De la regla del producto y del cociente. Entonces ahorita vamos a tener unos ejercicios para derivar. Entonces tenemos que la derivada de seno es coseno y la derivada de e a la x es igual a e a la x. Entonces hagamos este problema. F de x es igual a x al cubo más 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos esta derivada? Y tenemos dos formas. Podemos calcular primero la derivada de esta función, que la podemos ver solo como una función, pero esta función es un producto de dos funciones, por el producto por esta otra función. Entonces podemos usar una regla del producto, pero yo no sé si ustedes primero hacen como parte del argumento. Sí, pero no sé si ustedes ya calculan de manera automática esta derivada o si ponen unos pasos preliminares y después continúan derivando. Incluso aquí vamos a decir que esta se llama u de x para que no haya confusión entre f y g. Los nombres de las funciones son un tanto arbitrarios. Muy bien. Entonces aquí u' es igual a la derivada de esta función, pero ¿cuál es la derivada de f'? 3x cuadrado Ajá. por el Ajá. Pero continúa esta derivada. seno de x. No, es que aquí hay un problema. Tengo que derivar f'. Por L a x Ajá. por x cubo más 1. Ajá. Y ahorita ya, ok, ya encontré f'. Entonces puedo multiplicar esto por seno de x. Muy bien. Entonces, aquí tengo f' por g. Sí, producto. Más. X al cubo más 1 a la x. Ajá, x al cubo más 1 por e a la x. Y luego Coseno de x. por coseno de x. Y esta derivada dejamos así. Sí, aquí hay muy pocas simplificaciones, o sea, tal vez sea la x es un factor en común, pero no ganamos mucho con esta simplificación. Esos son de esos ejercicios que Yo uno... lo único que no entendía ahí es por qué en la derivada de f pusimos 3x al cuadrado e a la x. porque aquí hay un producto, la función f es un producto de dos funciones. Ya. Entonces, podías haber trabajado este problema como x al cubo más 1 por e a la x' por seno de x, pero yo no sé si alguien de ustedes lo trabajó así. Más, vuelvo a copiar toda la primera función, x al cubo más 1 por e a la x por coseno de x. Entonces, podías haber trabajado así este problema y luego derivar acá, pero ¿quién lo trabajó así? ¿Quién lo pensaría trabajar así? El mejor método es el de Mauricio, calcular primero la derivada de esta función por estas dos, más la derivada de la segunda función por estas otras dos, más la derivada de la tercera función por esas dos. Es lo mismo, es que es así. ¿A verdad? Sí. Ajá. Sí. Excelente, muy bien. Lo único es que creo que tenemos una función un poco diferente. La tuya es x al cuadrado más 1 y la mía es x al cubo, pero es lo mismo, Muy bien, ahora tenemos este problema que también es un poco molesto. Z, por seno de z dividido e a la z más 2. Aquí qué problema tenemos con este. Ese es z seno de z. Sí, z por seno de z. Nos va a quedar coseno de z Ujú. porque la z está... No, la z es
es una variable. Aquí hay un producto de funciones. Entonces, primero producto y luego cociente. Entonces, este es un problema interesante. Entonces, W. El producto es seno de Z. Ajá, seno de Z. Ajá. Más Z coseno de Z. Ajá. Y luego- va a quedar. Ah, pero aquí tenemos que multiplicar ahora por el denominador. Incluso como este problema es tan largo, vamos a escribirlo, empezarlo en una línea. Entonces, aquí solo derivé el numerador. Entonces, como solo derivé el numerador, ahora tengo que multiplicar por el denominador. Es Z más... Ah, ¿quieren aquí más 2 o más Z? No, ok, dejémoslo con más 2, ok. Muy bien, pero ahora tengo que derivar el denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? E a la Z. E a la Z. Por... Z seno de Z. Z seno de Z. Ujú. Ahora desarrollemos, por favor. Uh, No, eso. no, muchas gracias. Ahí, eso se quedará, digamos, para algún ejercicio para los castigados. Personas que reprueben el examen no solo tienen que invitar a cerveza, sino que también se van a tener que poner a hacer 50 problemas de derivación tediosos. Y perder privilegios de viaje a Escuintla. Arresto domiciliario. Aunque se incluyen a José Marín, posiblemente José Marín va a tener que invitar a las cervezas. Ah, es que él me prometió Erdinger. Esa Erdinger no puedo esperar hasta el 2019. Bueno, entonces ahorita estas van a ser todas las reglas de derivación que vamos a tener para el parcial. Límites y reglas de derivación. Sí, límites, continuidad, propiedades de funciones, digamos, función par impar, interceptos, dominio de una función, si una función es 1 a 1, cómo encontrar la inversa de una función. Entonces, por eso es que quiero que vengan al simulacro de mañana, porque el simulacro de mañana les va a dar una idea de cómo todos estos temas se pueden preguntar y cómo se pueden ir combinando algunos temas, porque en algún momento uno puede incluir el tema de continuidad con derivadas de funciones. Entonces ahí está un concepto que todavía no hemos manejado con mucho detalle, es, digamos, qué significa que una función sea derivable, porque ya sabemos qué significa que una función sea continua. Una función es continua si el límite de f de x cuando x tiende a a es igual a f de a. Entonces esa es la idea que tenemos nosotros con una función continua. Entonces es una función que no tiene ni saltos, ni agujeros, ni asíntotas horizontales. Pero vamos a tener ahora dos tipos de funciones continuas, porque hay una función que va a ser continua pero no derivable, pero otras funciones que van a ser continuas y derivables. Y la definición de derivable es sumamente sencilla. La función derivable es, una función es derivable si f' de a existe, y esto es la única condición que necesitamos con función derivable. La derivada de la función tiene que existir. Entonces, ¿qué significa esto? Que la pendiente de la recta tangente va a ser única. Pero digamos, aquí vamos a tener, por ejemplo, una función que es continua en x es igual a a, pero que no va a ser derivable en este punto. Entonces ahora vamos a ver que en realidad podemos tener funciones continuas pero no derivables. Pero también podemos tener funciones que son continuas y derivables. Entonces nuestra idea de una función continua y derivable es una función que va a ser suave, que no va a tener ningún cambio brusco. Aquí digamos hay un cambio abrupto de pendiente. En este momento al lado izquierdo de a la pendiente es negativa y súbitamente la pendiente se vuelve positiva.
Entonces esta función no es derivable, pero esta sí. Entonces ahorita vamos a analizar varios problemas de funciones que tienen dominios en todos los reales, son continuas en todos los reales, pero en algún momento dejan de ser derivables en algunos puntos. Entonces tenemos este ejercicio sumamente interesante. Entonces determine dónde cada una de las siguientes funciones es derivable. Entonces empecemos con la función raíz quinta de x. Reunimos con esta raíz quinta. ¿Dónde es continua esta función? En todos los reales. Sí, esta función es continua en todos los reales. ¿Por qué es continua en todos los reales? Porque el dominio de esta función son todos los reales. Y como esta es una función potencia, podemos usar el resultado de que una función potencia va a ser continua en todos los números de su dominio. Si tuviéramos aquí una función como raíz cuarta de x, entonces esa función solo va a ser continua de 0 a infinito, pero es porque esa función se indefine para números negativos. Entonces esta es una función que siempre es continua. Podemos calcular su derivada, digamos cuál sería la derivada de esta función. Un quinto de x a la Ujú. menos 4. Pero aquí que hay un problema. ¿En dónde no va a ser derivable esta función? ¿Cómo así? En donde digamos la derivada no existe. Porque aquí tengo la función derivada. ¿2 menos 0? Sí, todos menos 0. Entonces observen qué interesante. Esta función siempre es continua, pero no va a ser derivable en x es igual a 0, porque g' de 0 no existe. Entonces esta función, digamos, si nos vamos a la definición de que es una función derivable, encontrar dónde una función es derivable es lo mismo que encontrar el dominio de f' de x, y el dominio de la derivada. Entonces el dominio de esta función Es de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Ajá. Todos los reales menos 0. Entonces lo interesante es que, bueno, ¿cómo podemos graficar una función que siempre es continua, pero cuya derivada no existe? Con un agujero. No, es que si tiene agujero ya no es continua. Con un pico, ¿no? Es algo todavía más interesante. Digamos, aquí es igual g' de 0.001. Es igual a 1. Sí, es como un más infinito. Entonces aquí ya nos va a costar encontrar un poco esta raíz, pero esta raíz va a ser un número pequeño. Entonces 1 dividido un número pequeño, aquí vamos a tener un número bien grande. Entonces la gráfica de esta función es sumamente interesante. Lo que vamos a tener es que queremos que esta función sea continua, pero en algún momento tenemos esta parte de la gráfica de la raíz quinta es así, porque pueden ver que esta función siempre es creciente. La pendiente se va volviendo más baja a medida que escogemos valores más grandes de x. Y luego aquí a la izquierda de 0, esta función sigue siendo creciente. Tiene un cambio bien abrupto en x es igual a 0 y eventualmente es como la inversa de la función cúbica. Entonces la gráfica de esta función es sumamente interesante, tiene como una forma de S. Entonces aquí la pendiente es muy baja, sube súbitamente en 0. Entonces aquí tiene lo que se conoce como una tangente vertical y luego otra vez la pendiente empieza a disminuir. Entonces esta función no es derivable en x es igual a 0, pero es porque aquí tengo lo que se conoce como una tangente vertical. Entonces es un problema sumamente interesante. Algo similar van a ver con la función raíz cuadrada. Con la función raíz cuadrada, si calculan la derivada de la raíz cuadrada, es 1 dividido la raíz cuadrada de x. Entonces la función raíz cuadrada de x, cuando uno la grafica, es continua de 0 a infinito, pero es derivable de 0 a infinito sin incluir el 0. Pero es porque esta función también tiene un crecimiento muy súbito. ¿Por qué es continua en 0? Porque digamos el límite g de 0 es igual a 0, g de 0 existe. El límite de esta función cuando x tiende a 0 es igual a 0.
Entonces el límite es igual al valor funcional, entonces esta es una función continua. Para que no fuera continua tendría que tener como que un salto así todo extraño, pero esta función no tiene salto. Incluso aquí vamos a graficar esta función en Desmos para ver esa tangente vertical. Entonces vamos a graficar. Alguien me estuvo llamando. Otra vez, hombre, qué tan chicas. No, ahora no, por eso es que no le contesté a esta persona. Pero qué interesante es esta gráfica. Aquí se puede ver que prácticamente alrededor de cero es como que tuviéramos una recta vertical para la gráfica de esta función. Incluso vamos a acercarnos un poquito más. Ustedes observen qué interesante. Aquí casi que pareciera que es relación, pero no es relación. Cada vez que nos acerquemos más vamos a ver que en realidad no tenemos varios puntos, sino como que están muy cerca entre sí. Entonces acerquémonos más. Entonces aquí pueden ver de que sí hay esta sí es una función. Aquí ya no se mira tanto, ¿ve? Entonces aquí es interesante que cuando grafiquemos esta función casi que la vamos a graficar como una relación bastante cerca de cero. Y pueden ver que es continua, porque aquí no miro ningún salto, no miro ningún agujero, ninguna cita vertical. Entonces tiene un comportamiento bien interesante. Ahora lo que dijo Marlon, como x al cubo es otro, el problema es otro. Esta es una función que, digamos, tiene una derivada igual a 0, en x es igual a 0, pero esta derivada igual a 0 no es ni extremo relativo ni máximo relativo, sino que va a ser un punto de inflexión. Entonces aquí se mira más claramente por qué esa función raíz quinta tiene ese comportamiento tan dramático. Porque si calculamos la inversa x a la quinta, esta parte que aquí es como una tangente horizontal se vuelve una tangente vertical en x es igual a 0. Entonces estos son problemas realmente bonitos. Vamos a ver si aquí puedo poner el valor absoluto de x. Entonces nuestro siguiente ejemplo de función que es continua en todos los reales pero que no es derivable en un punto es el muy famoso valor absoluto. Y lo que vamos a encontrar hoy es la derivada del valor absoluto. Vamos a ver si aquí tienen... yo creo que sí tienen... Aquí pongo coma. No, tengo que agregar otra gráfica. Yo creo que la función... Ahí estamos. Y borremos esto. Entonces aquí observen que en azul tengo una función que se denomina la función signo. Entonces hay varias personas que dicen que la derivada del valor absoluto es la función signo porque la pendiente de este tramo es menos 1, entonces uno grafica acá. Y luego la pendiente de esta segunda parte es 1. Pero como aquí hay un salto, esta función no va a ser tampoco derivable en x es igual a 0. Entonces trabajemos esto, pero digamos a mano, porque que Desmos nos da una respuesta bien bonita, pero nos está complicando un poco la interpretación de este problema. Entonces trabajemos aquí esto. ¿Cuál es la derivada del valor absoluto de x? Entonces para encontrar esta derivada vamos a aprovecharnos de la siguiente propiedad. ¿A qué es igual el valor absoluto de x? Menos x, si x es negativo, y x... Y la igualdad la pueden poner ya sea para la primera función o la segunda función. Sí. Entonces esta función siempre es continua en todos los reales. Para calcular la derivada de esta función, ¿qué hacemos? Sí, derivamos cada tramo. Entonces la derivada del valor absoluto derivando cada tramo, menos 1 y 1. Y ahorita lo que sí es que como tenemos que ver que para que esta función su derivada exista en 0, que ambos límites laterales coincidan, entonces ahorita por el momento tengo esta sin incluir una igualdad. Pero ¿por qué digamos h' de 0 no va a existir? Porque aquí la derivada deja de ser continua. Entonces para que la función sea derivable no solo tiene que existir h' de 0, sino que tenemos que preservar la continuidad.
Entonces aquí, digamos, tenemos la gráfica del valor absoluto de x. Y aquí tenemos un pico, y este pico se ve reflejado en la función derivada. Por aquí tenemos menos 1, y luego aquí tenemos 1. Sí, hay un salto, por eso es que la derivada no existe. Entonces aquí la derivada no existe. Aquí hay un pico. Entonces observen qué problemas más interesantes. Incluso aquí tengo otro problemita también interesante. Otro problema con un pico. Incluso aquí como también el tema de continuidad se puede preguntar a la par de derivadas, les voy a hacer varias preguntas con esta g de x. X al cuadrado más 1 y luego x más 1. Si x es menor que 1 y si x es mayor que 1. Entonces la primera pregunta que les tengo ¿es g continua en x es igual a 1? Y la segunda pregunta es g derivable en x es igual a 1. Y estas preguntas son complicadas no por el álgebra, no por las reglas de derivación, sino porque son preguntas conceptuales. Entonces, para analizar continuidad, ¿qué necesito hacer? ¿Es esta función continua en x es igual a 1? Los límites. Sí, ajá. Nos vamos por los límites laterales, el límite de g de x cuando x tiende a 1 por la izquierda, el límite de g de x cuando x tiende a 1 por la derecha, y eventualmente tengo que encontrar g de 1. Ahora aquí, como este límite y este g de 1 utilizan esta misma función, estos dos van a tener que ser iguales. Entonces 1 por la derecha tengo que utilizar esta función x más 1. Sí, entonces este es igual a 2. G de 1 obviamente tiene que ser igual a 2. Entonces muy bien, aquí hay igualdad. Entonces el último que tenemos que ver es que si también hay igualdad por la izquierda. Afortunadamente. X al cuadrado más 1, 1 al cuadrado más 1 es igual a 2. Entonces nítido, esas tres cantidades son las mismas, entonces sí es continua. Ahora muy bien, ¿cómo analizamos si esta función es derivable en x es igual a 1? ¿Su dominio? Y bueno, primero tengo que encontrar cuál sería la derivada de esta función. Ajá, 12. Ay, qué bueno que hicieron esto de 2x y 1. Uy, aquí qué problema hay. Sí, es diferente. Entonces digamos que si esta función es derivable en x es igual a 1, tengo que tener que el límite de x1 de g' de x tiene que existir. Entonces miremos si este límite existe. Entonces, ¿qué sucede a la izquierda de esta derivada? ¿Qué función tengo que utilizar? El 2x, sí. El da 2. Entonces aquí hay 2. Y por la derecha utilizo 1. Sí, no existe. Porque los dos valores de estos límites son diferentes. Entonces, esta es una función que si uno quiere graficarla, es una función que va a tener un pico. Sí, no es derivable. ¿Y ahorita qué horas son? Yo creo que a esta hora ya podemos terminar. Entonces solo terminemos con esta gráfica. ¿Cómo graficamos x al cuadrado más 1 y luego x más 1? Ajá, tantas unidades a una unidad hacia arriba, entonces este es el punto 1,2. Entonces lo interesante es que aquí grafico una línea recta, pero esta línea recta va a tener una pendiente más baja que la parábola.
Entonces la segunda parte de esta gráfica tiene como esta forma. Entonces aquí pueden ver claramente que si nos acercamos en este punto vamos a tener como que un pico. Entonces por eso es que esta función no es derivable en este punto. Tenemos así como que cambios muy bruscos. Entonces piensen esto como que están manejando y en algún momento se chocan con un carro. Entonces cambian de un solo de una velocidad positiva a una velocidad negativa. Mantienen la continuidad en el desplazamiento, pero tienen ese como golpe, ese como choque. Entonces, muchas gracias. Ya lo vamos a tener más material para el examen. Ah, qué bueno. Después hay lab, ¿verdad? Sí, hay lab, pero si digamos que tienen ahorita examen y quieren prepararse, sí, dale, dale. Listo. Ah, sí. Ah, bueno, de hecho me lo voy a llevar.